Bueno, bienvenidos a un nuevo video de seguimiento, básicamente de resumen de la semana 24-28 de enero, de todo el tema relacionado con gestión en tiempo real que estamos realizando en nuestro canal de Telegram. Esta semana pues fue una semana impresionantemente volátil. La realidad es que frente al tema de la Reserva Federal y todo lo que está sucediendo en la economía con el tema de inflación y demás, los mercados están muy disparados en volatilidad, sobre todo los índices de bolsa, no tanto los otros mercados. Sin embargo, la volatilidad realmente está casi que en todas partes. Pero bueno, queremos hacer un resumen de una semana positiva que tuvimos, bastante interesante que bajo la volatilidad que estamos gestionando, pues hayamos tenido estos resultados tan buenos. Entonces, antes de seguir adelante, recordarles obviamente que esto es simple y llanamente con propósitos educativos. Esto no tiene nada que ver con esto no se debe tomar como una asesoría o como simplemente simplemente una opinión, y no lo deben tomar como una propuesta o una sugerencia de inversión específica. Entonces, habiendo dicho esto, iniciemos con la semana. Entonces, básicamente, lo primero que estamos anotando acá, obviamente, es lo que ya les dije: volatilidad totalmente disparada. La primera, bueno, recordarles antes de seguir adelante que el formato que estamos utilizando obviamente va por días, y lo primero que estamos haciendo en cada día es marcar los activos que tenemos en seguimiento para el día, ¿verdad? Recuerden que no todos los activos que tenemos en el portafolio, los que estamos revisando, son sujetos para estarse gestionando todos los días. Todo depende de la alineación que tengamos en los procesos de acumulación y distribución según la metodología que hemos decidido que es propia para este canal de Telegram, ¿verdad? Entonces no todos los días vamos a tener todos los activos. Entonces, en cuanto a eso, lo que hacemos es obviamente poner los activos iniciando día y decir cuáles están en compras y cuáles están en ventas. Una vez determinemos cuáles están en compras, pues estamos obviamente poniendo las gráficas y las zonas sobre las cuales estamos pensando y esperando a que los activos se acerquen o lleguen a esas zonas para poder realizar estas operaciones de corto plazo, ¿ok? Entonces, todos los días vamos a empezar básicamente con un resumen de qué activos estamos mirando y cuáles están en compras susceptibles o susceptibles para realizar compras, y las zonas de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante. Entonces, hay una operación aquí que quiero mencionarles, que es en el Standard & Poor's para el 24 de enero, y es esta operación que hubiéramos podido hacer, pero esta operación, aunque está sobre una zona de mediano plazo y ustedes se dan cuenta que hay un punto de acumulación en el corto plazo en la gráfica de 3 minutos, la realidad es que esta operación se da precisamente en la apertura de la bolsa de la sesión cash de Estados Unidos. Eso no tiene mucho sentido realizar operaciones ahí porque todas las órdenes que entran en cascada obviamente en la apertura hacen que el riesgo se dispare, y los stops que ustedes pueden poner, pues básicamente realmente por más de que tengan ustedes razón en la dirección del mercado y la operación que tomen, es muy probable que simple y llanamente por volatilidad los saquen antes de que la operación se dirija en su sentido. Entonces, estas operaciones evítenlas hacer si van a entrar precisamente en la apertura del mercado. Siempre van a haber más oportunidades. Entonces, esta operación básicamente la obviamos, por eso está inhabilitada, y pues el mercado simplemente baja y baja la zona a la siguiente zona. Entonces, eso en cuanto a la operación sobre el tema de la apertura, que queda invalidada. Fíjense que otra cosa que estamos mencionando acá, la volatilidad en los índices estuvo extrema realmente. Hubo varios días que la volatilidad estuvo extrema, específicamente el lunes. Y en el tema de commodities, que fue donde más realmente nos salieron operaciones, estuvo mucho más controlada. De cualquier manera estaba muy alta. Pues la única sugerencia o la mejor sugerencia mejor es bajarle a la cantidad de volumen que ustedes estén operando por operación, ¿cierto? Y a sus posiciones, hacer un posicionamiento adecuado, pero de cualquier manera la volatilidad es oportunidad. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las operaciones que estamos viendo, miren, la primera operación que tenemos es una operación en el oro. Entonces, el oro básicamente llega a la zona de acumulación que tenemos de mediano plazo, y una vez se confirma este punto, el mercado por encima de ese punto, pues en el retroceso tomamos la operación. Esto es una vez el riesgo, y aquí existen varias veces el riesgo. El mercado caminó varias veces el riesgo a favor de ustedes. Entonces, esta es una operación muy sencilla de 2 minutos que tomamos. Y las otras operaciones son
el Standard Poor's, que es una operación que, fíjense qué sucede acá. El mercado, esta es la operación, si no estoy mal, esta es la operación que dejamos pasar por la zona, y cuando la zona la traspasa, pues la invalidamos, por eso ustedes ya no la ven pintada acá. Sin embargo, cae sobre la segunda zona y este es el punto menor, digamos que de entrada a la zona que tenemos en este momento. Nosotros determinamos hacer una entrada acá porque mal que bien esta es válida contra este punto de acumulación, pero fíjense que es mucho más agresiva porque realmente el punto conservador es este. Hicimos esta operación y esta operación terminó siendo una pérdida, pero tuvimos esta segunda operación acá y esta segunda operación alcanza por escasos, digamos que movimientos, lograr tocar el 1 a 1 y salimos en break even y el mercado definitivamente pasa la zona. Entonces esto es una operación perdedora y una operación en break even que es básicamente tablas. Listo, y ese es el resumen del día. Es una operación de oro ganadora, es una operación del Standard Poor's negativa y una operación break-even básicamente. Eso es básicamente lo que sucedió ese día. Pasando hacia el martes, a ver, ¿qué tenemos? Estas son las actualizaciones de la parte de la tarde, ¿verdad? Martes, las zonas de seguimiento. Esto es bien importante, miren. Aquí está el petróleo. Quiero mostrarles algo específico sobre el petróleo. Creo que es esto. Listo. Esto de que dice acá que básicamente llega el petróleo cae, miren de dónde cae, baja del 86.50 a las 4 de la mañana con la apertura de Europa hasta básicamente a las 3 de la hasta las 8 de la mañana al 83. Estamos hablando de 150 puntos básicos de caída o 1.5 dólares, ¿verdad? En el petróleo. Y el rebote es muy importante de 83 a 83.80, que son 70 puntos básicos. Y lo hace con doble rebote sobre nuestra zona. Fíjense que en este caso no hay una devolución hacia los puntos inicialmente y para coger estas operaciones tiene uno que tomarla muy agresivamente, no en la devolución, sino apenas se da el punto, que puede ser, pero la realidad no es la metodología que estamos usando específicamente para este ejercicio del Telegram. De cualquier manera, lo importante acá es que va a suceder muchas veces que puede que estas entradas no nos den, es decir, que reboten y sigan derecho sin que el mercado se nos devuelva. Eso puede suceder que ustedes estén esperando varios días que llegue a esa zona, llega a la zona, tiene un rebote muy importante y definitivamente nunca les da la entrada. Eso es parte de todo lo que sucede en esto y tienen que acostumbrarse a eso. A nosotros es frecuente que nos suceda y es un poco frustrante, pero es la naturalidad básicamente de este negocio. ¿Qué puede uno tratar de pensar en esto? ¿Por qué no solo les mostramos la operación, sino también nos importa que ustedes vean qué tan bien funciona sobre las zonas? La realidad es que no es para simplemente afirmar y decir miren cómo funciona sobre la zona, sino que puede que ustedes estén usando la zona, pero no esta metodología de entrada. Ustedes pueden tener varios tipos de entradas diferentes que no son necesariamente estos. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a tener otro tipo de entradas y muy probablemente pueden ser inclusive mucho mejores y ustedes pueden adaptar otra metodología que tengan y usar las zonas obviamente como zonas de entrada o zonas de soporte o resistencia. Entonces, para eso realmente sirve. Bueno, esto es la acción del Nubank que estábamos viendo ese día. Nos han hecho muchas preguntas sobre lo de la acción del Nubank. Básicamente desde que se listó en bolsa en Nueva York y pues ustedes ven que en temporalidades diarias no ha hecho sino caer. Realmente, después de analizar y correr el modelo sobre esta acción, nos dimos cuenta que está en un proceso de acumulación. Eso quiere decir que sí, la acción viene cayendo, pero recuerden que los procesos de acumulación son aquellos procesos institucionales en los cuales los grandes capitales van acumulando inventario de la acción. Eso quiere decir que por más de que la acción está mostrando, digamos que tendencia a la baja o movimiento hacia la baja, para no decir tendencia, la realidad es que la acción se está fortaleciendo porque la están comprando. La están comprando a la baja, que es la manera en que ellos realmente entran, ingresan y acumulan activos en sus portafolios. Entonces, en la medida en que se confirmen estos procesos de acumulación y nos empiecen a aparecer los puntos verdes que ustedes ya conocen, que son los puntos de compra, pues obviamente podríamos pensar en hacer compras sobre esta acción con riesgo limitado. Por ahora estaremos haciendo un seguimiento de la acción porque por ahora no, como ustedes se dan cuenta, no existe ningún punto confirmado.
Bueno, en cuanto a operaciones estos días, el martes, perdón, el martes 25, aquí hay varias operaciones que no me quiero saltar. ¿Dónde están? Aquí están, perfecto. Entonces, hay una del petróleo en 3 minutos, que es esta, precisamente de lo que estábamos hablando. Fíjense que uno se puede descorazonar un poco cuando el activo llega y toca la zona de uno y brinca 100 puntos básicos, pero fíjense que si uno tiene paciencia, hace una devolución casi que al punto de inicio del valor donde sale el punto de acumulación, y de ahí pues se dirige varias veces a favor de nuestra operación, cumpliendo 1, 2, 3, 4 y 5 veces el riesgo inicial de la operación. Esto que pegue en el palo, ustedes lo van a ver muchas veces, como se los he comentado anteriormente, y esto sucede simple y llanamente porque en esta zona hay unas posiciones de acumulación muy importantes de volúmenes relevantes. Entonces, cuando el mercado vuelve a estas zonas, pues ellos, digamos que salen a defender, si uno lo quiere entender de alguna manera, ellos salen a defender esos niveles porque la demanda de volumen que existe sobre esta zona es muy importante. Entonces, el mercado escasamente llega acá y pueden suceder dos cosas: o se agota la oferta o sale más demanda, y definitivamente el mercado pues tiene ese comportamiento hacia el alza. Esa es la operación del oro, perdón, del petróleo, y esta es la operación del oro. No, perdón, esta no es del oro, del Dow, qué pena con ustedes, el Dow Jones en 2 minutos, que es esta, fíjense. Esto sí es una operación muy normal, cae sobre la zona. Fíjense que ninguno de estos puntos ha estado confirmado, ya dentro de la zona estos no los confirmó. Primero que lo confirmó es este, sube, lo confirma, hace una devolución sobre el punto y pues tiene el comportamiento que esperábamos, que es 5 veces el riesgo por lo menos, y seguramente, aquí no se ve, pero seguramente atacó estos máximos porque desde el martes para arriba una recuperación impresionante en los índices. Esto que estemos pintando aquí 5 veces el riesgo no quiere decir que nosotros solo cogemos 5 veces el riesgo. Lo que quiere decir es que, para efectos del ejemplo, pintamos solo 5 veces el riesgo, pero la realidad es que uno puede ir tomando utilidades progresivamente sobre una vez el riesgo, 2 veces el riesgo, 3 veces el riesgo. Muy pocas veces, o es poco, estadísticamente poco probable que ustedes tengan muchas operaciones de 5, 6, 7, 10, 15 o 20 veces el riesgo, obviamente. Eso es el resumen para el día martes. Bueno, el día miércoles, ya pasando un poquito más, el día miércoles pues fue el día del resumen del tema de, digamos, que el anuncio de la Reserva Federal, por más de que estaban reunidos desde el martes, y pues se espera que para temas de control de inflación y todo lo que está sucediendo suban las tasas en marzo, ¿verdad? Muy volátil, obviamente, toda la semana, especialmente el lunes, como les mencioné. Y que vemos el miércoles, dice oro rebote sobre zonas sin devolución, no hay operación, que eso era un poco lo que les estaba mencionando. Creo que es esta gráfica en específico. Aquí está, fíjense lo que sucede acá. Hay un proceso de distribución contra la zona, sube un poco, baja, empiezan a acumular, empieza a bajar y entra en la zona. Y ustedes dirían, perfecto, llegó en la zona, están preparados, salen los puntos y no hay devolución. Hay operaciones agresivas rompiendo los puntos hacia arriba, ¿verdad? Pero puede suceder que el mercado siga para arriba y se les vaya. Y ustedes llevan varios días, inclusive pueden estar esperando la zona desde hace más de 8 días en este tipo de metodología, y es frustrante. Pero la realidad es que muchas veces todo depende del backtesting que ustedes hagan, y si ustedes ven que las operaciones agresivas, en este caso, pues se ve que eso hubiera sido una operación súper ganadora, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, lo importante de la zona, vuelvo y recalco, es que ustedes se den cuenta que la zona es muy relevante. El movimiento que genera sobre las zonas es muy importante. Entonces, vuelvo a lo mismo que les dije, que es básicamente, si ustedes tienen una metodología de entrada diferente, pueden aprovechar estos movimientos. Listo, hay una única operación del Standard & Poor's ese día. Aquí fíjense que, bueno, el oro dice rebote la zona, después pasa la zona. Aquí fíjense que pasa, después pasa la zona. Aquí cuando pasa la zona, fíjense que nos salen unos puntos de confirmación, pero una vez rota, realmente esto es muy agresivo, uno tratar de tomar operaciones entrando de una vez otra vez más a la zona. Entonces, obviadas. La única operación es, creo que esta del Standard & Poor's. Listo, esta es la operación del Standard & Poor's sobre 3 minutos.
El mercado entra, puntos no confirmados, esta es nuestra zona, este punto está confirmado, rebote básicamente a un punto básico sobre el nivel de acumulación y sube el mercado y nos muestra por lo menos una o dos veces el riesgo. Esta fue una operación ganadora. Listo, ese es el resumen del miércoles. Bueno, el jueves que vemos, al tema de ventas, aquí el jueves sí hubo varias operaciones y este panorama que yo se los he mostrado y se los he explicado ya varias veces en las operaciones. Mire, si quieren miremos las operaciones primero y después les explico el tema, aquí lo que quiere decir esto. Aquí hay una primera operación del oro que dice break even, entonces busquemos la operación del oro, que es esta operación. Fíjense que el oro entra dentro de nuestra zona, punto de acumulación, brinca. Creo que alcanzamos a ver casi dos veces el riesgo, pero no llegó, y ahorita en las próximas gráficas ustedes se van a dar cuenta que se devuelve y salimos en break-even, que es lo que menciona acá. Aquí hay una primera operación del petróleo. Fíjense que entra, violentamente sale, y violentamente digo porque esto es 86.50 y esto es más de 87.50. Entonces, después de subir más de 100 puntos básicos, fíjense la volatilidad de estos días. 10:30 a 12 del día, y estamos hablando que en 2 horas el petróleo sube $1 y baja $1. Baja hasta nuestro último punto de concentración, digamos, o de acumulación sobre la zona, y nos muestra 1, 2, 3 y varias veces más el riesgo. Entonces, esta es operación ganadora. Esta era la operación de 2 minutos, perfecto. Hay otra operación en 5 minutos, que creo que es esta, la del petróleo, perfecto. Miren la gráfica de 5 minutos, esta es la de 2 minutos. Aquí en la de 2 minutos, fíjense que no sale el punto de la de 2 minutos. ¿Ven? Depende de la temporalidad que ustedes utilicen. Y en la de 5, este punto está confirmado después de varias velas, por eso estamos entrando a este nivel y el mercado vuelve y nos muestra más de 2 veces el riesgo. Entonces es operación ganadora. La operación del oro de 5 minutos, a ver, la encuentro acá, oro, nuevo intento. Bueno, aquí hubo varios intentos, esta es la que salimos break even y esta es la operación, la segunda operación que hicimos, que salimos ganadores. A ver si hay un poquito más hacia adelante, se ve. Listo, perfecto. Esta es la misma operación. Fíjense. No, esta es la del petróleo. Qué pena con ustedes. Ya les muestro la del oro. Oro. Miren la del oro. Esta es lo que acabo de mostrarles. 1, 2, 3 veces el riesgo iba acá. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí de lo de la venta contra la zona de acumulación? Fíjense que esta gráfica estamos viendo el petróleo, ¿verdad? Y rápidamente venimos de un proceso de distribución, cae violentamente contra la zona. Seguimos en el proceso de distribución tratando de pasar la zona en el corto plazo, y cuando pega por segunda vez en la zona, fíjense que hay una transición desde ventas a compras, ¿verdad? Esto obviamente uno no lo puede saber ni lo puede ver sin el algoritmo de rastreo, pero ya que lo tienen, pues ustedes pueden hacer una narrativa muy importante sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, con esta transición ya empezamos a pensar que si estos se están vendiendo, la gente quedó vendida acá, lo lógico sería que después de esta transición todas las compras tuvieran como objetivo sobrepasar este nivel y coger a todo el mundo en contravía. Entonces este es el objetivo. Esto ya ha sucedido varias veces, se los he mencionado en varios casos. No siempre sucede, pero eso es lo que debería suceder normalmente, porque ese es el proceso de acumulación y distribución. Entonces, fíjense que ese mismo proceso, que es el del petróleo, sucede acá, que es en el oro. Aquí tenemos un proceso de distribución, es lo mismo, la gráfica es ligeramente diferente, pero es el mismo proceso. Distribuyen más, entran distribuyendo dentro de la zona, rotación, compra y acumulación, y nos fuimos. ¿Listo? Eso era lo que les quería mostrar del jueves. Y para terminar el viernes fue un día muy sencillo o simple en cuanto a análisis, no hubo mucho que mirar, una volatilidad inmensa. Realmente los índices para arriba, para abajo terminaron al alza y tuvimos una operación en la mañana, tal vez sobre las 9 y pico, que es esta. Fíjense que el Standard & Poor's entra en nuestra zona después de la apertura. Miren, apertura, esta es la apertura, brinca del 80 al 4.330, son 50 puntos por 4, son 200 puntos básicos. Esta subida baja, después de una caída de 200 puntos básicos, toca el punto, si lo ven en el punto de entrada,
básicamente, y nos da varias veces el riesgo. Esto es lo que termina sucediendo con esa operación, y no solo termina sucediendo eso, sino que termina rompiendo estos máximos y todos estos stops y todos, cogiendo toda esta liquidez que hay, obviamente por encima de esto, y presentando una recuperación al cierre de la semana. Entonces, como resumen, pues es una operación, es una semana bastante positiva, como lo ven. Lo más interesante de esta semana es que fíjense que eh, podría uno decir varias cosas. Realmente las grandes operaciones ganadoras, aparte de esta y de esta del Standard Poor's, bueno, hubo dos realmente. Generalmente, fíjense que la gran mayoría de las operaciones esta semana se generaron en otras cosas que no son los índices, como en los commodities. Y la volatilidad, aunque estaba muy amplia, no estaba tan brutal como en los índices. Entonces, el modelo también nos obliga generalmente a rotar sobre esos activos, que eso es bien importante. De cualquier manera, en una semana tan volátil, generar esta rentabilidad se puede, fíjense que es factible, y mientras que ustedes hagan un posicionamiento de tamaño de posiciones y un posicionamiento correcto de riesgo, pues no debe tener problema. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video, espero les haya gustado y sobre todo les haya generado valor agregado. Hasta la próxima.